sale la cámara. Bueno, vamos a empezar. ¿Se me oye bien? ¿Se oye por los altavoces o se me oye bien? ¿No se oye? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta nueva presentación de un libro, en la que estamos muy orgullosos, que ya tengamos más de un escritor en el instituto. Pero antes que nada vamos a presentar la mesa, porque sé que casi todos nos conocéis, pero bueno, también hay caras a alguien que no conozco y por si acaso vamos a hacer las cosas de una manera formal. A mi izquierda está al final de todo Ismael, que es jefe de estudios adjunto del instituto. A mi lado, el protagonista del día de hoy, José Manuel García, profesor de filosofía del instituto, y hoy le tenemos aquí como escritor. Y por último yo, que estoy hoy simplemente presentando el acto como director del instituto. Para empezar, no tenía pensado decir esto, pero sabéis que muchas veces piensas decir unas palabras y al final acabas cambiando totalmente el plan, y es lo que voy a hacer hoy. Lo que más agradezco es, y estoy seguro que mi compañero de lo que más contento está, es de ver a todos sus alumnos, bueno, a muchos de sus alumnos de su tutoría, si no me equivoco. A los que somos profesores, como profesores nos da mucha envidia. Bueno, creo que al final todos los actos que se hacen en este instituto y bueno, todas las actuaciones que hacemos, al final el objetivo es pues mejorar el proceso educativo de nuestros alumnos. Entonces aquí se ve claramente que hoy está siendo un reflejo de ello, que tenemos la presentación de un libro y la mayor parte de las personas que estamos aquí hoy reunidas son alumnos, porque estamos muy contentos, por supuesto, como no, también agradecer a los compañeros, a los padres, madres, y si me he saltado a alguien que no esté representado en los grupos que yo he dicho, lo siento mucho. Bueno, y ya para ir terminando, lo que sí me gustaría decir es que bueno, José Manuel lleva poquísimo tiempo en el instituto. De hecho vino de rebote con todos estos acontecimientos que no vamos a entrar ahora de principio de curso, y poco a poco lo hemos ido descubriendo y al final nos hemos encontrado con la sorpresa que tenemos otro escritor entre nosotros, entre ellos, vamos, no yo, que yo soy escritor. Yo me acuerdo todavía en la presentación del libro de Ismael, que estabas sentado ahí, que hiciste un par de aportaciones que nos gustaron, que ya te habíamos ido conociendo poco a poco durante el curso, y cuando fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos que él también había escrito, en este caso, un libro de poesías. Pues fue, la verdad, que toda una sorpresa. Como podéis ver aquí, yo creo que está claro, está dando muestra de ser un gran profesor, puesto que todos los alumnos que habéis venido aquí, sé que habéis venido con mucho cariño. Los profesores que lo hemos ido conociendo, como digo, han pasado pocos meses en este año más tan complicado, nos estamos llevando una grata sorpresa con él. Y simplemente pues yo ya pasar la palabra a los expertos. También decir que entre nosotros, he hablado de escritores profesores, también veo por aquí que lo sé de sobra, tenemos dos escritoras alumnas que también están aquí, que ya las he conocido, y una escritora de Valdemoro, que ¿dónde está? Ah, perdón, es de las personas que no he mencionado al principio porque no te conocía. He dicho que estamos aquí padres, alumnos, profesores, pues bueno, pues también bienvenida a un acto como este, ¿de acuerdo? Entonces veo que estáis por lo menos 5 escritores aquí, y quizás haya alguien escondido y dentro de unos meses estemos presentando otra obra otra vez. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber venido, y yo ya les paso la palabra a los expertos. Un aplauso para ellos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, antes de nada agradecer a José Manuel, ¿no?, la confianza pues, que depositó en mí para presentar este libro. Parece que soy futbolista, ¿no? Bueno, es la segunda presentación que hacemos de este libro. Como bien dice Josu, lleva poco tiempo aquí en el instituto, pero es cierto pues, que ha dejado una profunda... Está dejando, no voy a hablar en pasado, si lo estoy hablando en presente continuo, está dejando una profunda huella, ¿no?, por su humildad, por su forma de ser, por su sabiduría, porque las personas más sabias pues son como José Manuel, ¿no?, personas que parece que pasan discretas por la vida, ¿no?, de puntillas, pero una vez que los conoces un poquito más, ¿no?, y yo tuve oportunidad de, en la primera presentación del libro en Madrid, hace 2 semanas, creo recordar,
pues conocer una faceta de José Manuel que me dejó sencillamente maravillado, ¿no? Como su forma de hablar, que vais a disfrutar luego. Bueno, los que lo tenéis como profesor ya lo habéis disfrutado, ¿no? Pero bajo esa aparente timidez, ¿no?, pues se esconde una persona que tiene muchísimas cosas que decir y con muchísimo criterio. A mí, cuando me propuso presentar el libro, pues lo que digo siempre, ¿no?, cuando te plantean un brete de este tipo, sería interesante, me habré metido aquí en un embolazo complicado si luego no me gusta. He de decir que cuando acabé el libro, y lo acabé en muy poco tiempo, ¿no?, porque fue enormemente absorbente, no en el sentido de una novela, sino en el sentido de la intensidad emocional y el poder de sugerencia, ¿no?, y el ver un libro pues enormemente trabajado, enormemente completo, enormemente sugerente, ¿no?, que es lo que al fin y al cabo representa la poesía, por ejemplo, para mí, ¿no?, sugerencia, insinuación, aproximación a lo que es el fenómeno más maravilloso de la literatura, ¿no?, como es alcanzar ese territorio puro, ¿no?, ese territorio verdadero. Bueno, antes de empezar a glosar la obra, que es mi papel, hay dos alumnas que están aquí, Elena, Yuleika, pues que como estamos en un libro de poesía, pues ellas han hecho una poesía también, ¿no? Es una sorpresa que no sabe a mi José Manuel. Y en esta poesía, que es maravillosa, el otro día cuando me la recitaban me quedé maravillado, ¿no? Pues es una poesía magnífica en la que un poco glosa pues la forma de ser de José Manuel dentro del aula y su carisma, ¿no? Porque ante todo, pues yo creo que es un profesor realmente carismático que deja huella en todos los alumnos, y prueba de ello pues es la maravilla que estamos viendo aquí, ¿no? Como en algo aparentemente complicado como es hoy en día la presentación de un libro de poesía, pues tenemos este auditorio tan nutrido y tan juvenil, ¿no?, tan asombrosamente juvenil. Pues nada, Yuleika, Elena, salimos aquí a la palestra. Voy a interrumpir un momento. ¿La luz qué? Que hay más luz, que veis más luz, que se os ven poquitos oscuros. Eso tendremos, la del medio. Que se nos va bien, entonces. La del medio. A ver si lo acierto, ¿eh? No. La del medio, yo. Esta. Es que no entendía las señas. José Manuel García. Aún se notaban los estragos del verano. Por la ventana se escapaban esos sueños del enamorado. Nunca hubiéramos imaginado que al escuchar tus palabras tanto habríamos ganado. Nos presentaste a la felicidad, alocada, hermosa, real, dijiste, siempre llena de contrariedad, como una dulce crítica a la sociedad. Tus ideas nos hacen volar y aterrizar más cerca de la verdad. En un instante nos acercamos, impasibles, interesados, curiosos. En tu sabiduría nos cobijamos, recibiendo así el mejor regalo, encontrarnos a nosotros mismos y aprender a expresarnos. Nuestras almas buscando claridad, escapando de la realidad oscura, y la encontramos derrochando humanidad entre estas palabras, y no es casualidad que estamos hechos de los demás. Ahora formas parte de nosotros y la eternidad. Tu rostro fue lo primero que vimos, tu nombre lo segundo que supimos, tus palabras la semilla inadvertida, que poco después florecería entre los campos de la filosofía. Rodeados de rostros, rostros con nombres, nombres con palabras, palabras con corazón y nuestro corazón contigo. De parte de la tutoría de cuarto B te queremos hacer este regalo. Creed que mi natural humildad sufre mucho en estos casos. Yo venía a presentar un libro de poemas, pero veo que esto está convirtiendo en un homenaje. Palabras de compañeros vuestras. ¿No tiras a jubilar ya? ¿O? No creo que le dejen. Habéis visto que del año 61 me quedan 2 años para la jubilación. La jubilación no sé, ya no me toca. Qué bonito.
¿Cómo se titula? ¿Cuál es el título? Dentro tiene cosas que habrá que leer despacio. Por aquí se ven fotos y escritos. Bueno, vaya, parece que habéis trabajado bastante. Muchas gracias, lo leeré muy despacio y muy atentamente. Me ha llegado al corazón. Bueno, la verdad que después del año que llevamos es de los momentos más bonitos que estamos viviendo este año. ¿No os parece? Aquí los compañeros, ¿sí? Bueno, pues... Y es siempre la verdad, en esto de la educación, lo mejor son los alumnos. Estamos con batallas por todos los lados, la batalla que tenemos con vosotros, que es la batalla cotidiana, que es justamente lo que hay que hacer, pero que ciertamente es lo más recompensante de todo. Muchas gracias por el regalo, muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, voy a pasar a glosar el libro, que es para lo que estamos aquí, ¿no? También, en cierta forma, pues con el libro estamos homenajeando al autor, ¿no? A lo largo de la exposición, pues me van a ayudar también el autor leyendo algunos poemas, y Elena y Yolika, que han estado leyendo antes la semblanza. Hablar de un libro de poesía no es fácil, y menos intentar transmitir las emociones que ha sugerido a un modesto lector, como es mi caso. Hoy me siento doblemente orgulloso en este acto. Por una parte, por acompañar a este enigmático profesor de filología trilingüe, que le voy a pasar la palabra para que nos explique qué demonios, sobre todo a un alumno de cuarto de la ESO, explícale qué es eso de filología clásica trilingüe, o no, filología trilingüe. Explícalo. Es una especialidad en extinción. Sí, pertenece a la época de los dinosaurios. Pero la cosa funciona de la siguiente manera. En Salamanca, que es donde yo estudié, hay dos universidades, la Universidad Pontificia y la universidad que se llama Universidad Civil de Salamanca. Bueno, el caso es que hubo algunas disputas entre ellas, porque la Universidad Pontificia quería tener una licenciatura de clásicas, sobre todo para dar servicio a sus estudiantes de teología, a los estudiantes que tenían de filosofía, en fin, a toda la universidad. Pero la titulación la tenía ya la Universidad Civil y se resistían a que hubiera dos titulaciones con el mismo título en dos universidades tan cercanas. Entonces los de la Pontificia pues arañaron a ver dónde podían escoger, y en la Complutense de Madrid existía una facultad de Filología Bíblica Trilingüe. A cuenta de eso pusieron el título de la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe, que era Clásicas más Hebreo. Y allí estuve pues, estudiando durante los años una carrera muy bonita, muy interesante, que es esta que se llama así, Filología Bíblica Trilingüe. Por curiosidad, seguramente los más mayores, no sé si vosotros, pero conocerán a María Sangil Noaín, la dirigente del PP del País Vasco, de Guipúzcoa. Bueno, pues esta fue compañera mía de pupitre porque ella también hizo Filología Bíblica Trilingüe cuando era joven, antes de entrar en política y antes de entrar en todas las demás cosas. En el libro, de hecho, le tengo un poema dedicado a ella. Compañera mía, hicimos el CAP juntos y bueno, tenemos una cierta relación. Y esto es la filología bíblica. Quiero preguntarte antes de que continúe, porque me pica la curiosidad. ¿Por qué acabaste de profesor de filosofía y no, por ejemplo, de latín, de griego, ¿no? Porque la filología bíblica trilingüe, ¿qué idiomas comprende? Latín, griego... Latín, griego y hebreo. Y hebreo, ¿no? Había estudiado también filosofía y decidí por presentarme a filosofía. De hecho, me gusta más enseñar filosofía que enseñar latín. Bueno, venga, continuamos. Quizá debería empezar por el principio, hablarles de los poemas, de las referencias literarias en esta glosa que estoy haciendo, de la pulsión poética que late en cada composición, antes de comunicarles lo esencial. Pero prefiero empezar por el final. Me reconozco entusiasmado ante la lectura de nombres, rostros y palabras. Así que, por favor, al final compren el libro, porque de verdad que merece muchísimo la pena. Es un gran libro y es un gran descubrimiento del poeta que estamos aquí presentando. Ya me ven, estoy aquí para apostar fuerte. Cuando a uno le cae un libro entre las manos, de cualquier clase, con el propósito de glosar unas palabras de admiración hacia el autor y su obra, siente una inquietud manifiesta. ¿Y si me he embarcado en la responsabilidad
de rendir debida cuenta de una obra que no merece la pena? Ya les digo que no, insisto, que sí merece la pena, y mucho. La lectura me ha sorprendido gratamente, me ha entusiasmado, a decir verdad. Me he topado con un gran poeta que posee una poderosa voz propia con múltiples matices. Estamos ante un excelente libro de poesía, sin duda. Por ello, evitando en lo posible que el autor me tache de sofista, que en esto de filosofía y retórica pues sabe infinitamente más que yo, voy a intentar esbozar pues algunos de los valores que creo que contiene este libro. Es la poesía de José Manuel una poética de corte confesional. Rehuye el hermetismo y encuentra en la experiencia y el pasado una fuente de redención. La palabra poética se inscribe, por lo tanto, en una temporalidad definida. El mundo de los recuerdos, de esos nombres, de esos rostros que dan título al poemario y que por medio de la palabra poética son rescatados del olvido. Esa temporalidad transcurre de forma serena, de forma armónica. Hay una aceptación resignada y tranquila del devenir temporal. En ocasiones, esa reflexión tamizada con una especie de tono elegíaco que recuerda al lector cierta poesía muy valiosa contemporánea, como la del poeta Francisco Brines o el poeta murciano Eloy Sánchez Rosillo. Su poética, la poética de José Manuel, resulta muy clarificadora. El poeta se reconoce atónito y extraño ante la realidad que lo rodea. Su única meta parece ser, dicen sus versos, transformar el rompecabezas de la vida. Fotografías de amigos, recuerdos de la infancia. Transformar todo eso en palabras que aletean sin movimiento. No hay en José Manuel un ímpetu trascendente en un sentido religioso. Más bien, con la idea de Juan Ramón de decir el nombre exacto de las cosas, en ocasiones se reconoce incapaz de expresar lo indecible, fruto de una tensión que sitúa la palabra poética ante su propio abismo. Y ejemplo de ello pues es el título que da nombre no al libro, sino a sus ideas poéticas, ¿no? Poética se titula el poema, cierra el libro, creo recordar, página 123, y nos va a ayudar el autor, lo va a leer. Vamos a verlo también aquí en grande, lo podéis seguir. Para que sigáis la lectura, lo tenemos aquí en el PDF, ¿verdad? Ahí está. Tenemos aquí a Toño, que es nuestro TIC, y que hace estas cosas maravillosas con estos instrumentos de poesía contemporánea. Voy a leeros el último de los poemas del libro. Se titula Poética. Ahora, aquí, enhebrando palabras, zurciendo en la blanca ausencia del papel retales de ideas que van y vienen, como ausentes caballos afanosos, ríos o torrentes, o a veces pasos calmos de amante que espera. No sé qué espero. Desborda la flor de la nada mi mente, brota la imagen y su palabra. Escribo. Divaga funámbula mi atención. La mosca en la pared, el sueño, la fotografía de la nieve y los amigos. Un niño que a través de mi ventana roza con su cara los cristales y al verme corre. Yo lo transformo en palabras que aletean sin movimiento, tras su estela de tónico esquife, tan leve en el peso del mundo. Y así, yo, aquí, embriagado en la espesura del tiempo, atento a su íntimo centro circular, compacto, al núcleo austero donde ya solo importa lo que no se puede decir. La flor de la nada florecida, y encima del monte, nada. Qué maravilla y además qué trabajo de condensación. No sé si nos puedes hablar un poco luego para dar pie y para intentar interrumpir también lo que es la glosa de la obra, ¿no? Con otros elementos. ¿Cómo es el trabajo de elaborar un poema? El trabajo de elaborar un poema es de difícil definición, porque no hay una sola manera. Los poemas son seres extraños, que vienen cuando quieren y te tienen que encontrar con que estás allí en el momento que quieren ellos. Un poema puede surgir en cuestión de 5 minutos y hacerlo rápidamente, porque así se impone, o puede tardar mucho en ir saliendo cada verso. Hay veces que es más difícil, hay veces que te hacen sufrir, hay veces que no. Son como los hijos, como los alumnos, pues sois así. Lo mismo es el poema. Y luego a partir de ahí, de eso que viene y que no sabes muy bien cómo y que de pronto plasmas en un papel, está la situación en que tienes que empezar a trabajar.
Y ahí pasa aquello que decía Miguel Ángel de cómo hacía las estatuas, que le preguntaron, bueno, ¿tú cómo haces aquí con el bloque de mármol para que de pronto pues, te salga el David o te salga el Moisés? Y decía, pues yo le quito lo que sobra. Voy quitando ahí los cachos estos de mármol que no tienen que estar y va apareciendo la figura que en efecto tiene que estar, que está allí contenida. Por eso pasa con los poemas. Lo primero es dejarse llevar, yo al menos lo dejo, pongo lo que me parece y bueno, pues salga bien, salga mal, me importa la sintaxis, cómo vienen las palabras y luego ya se pule. Y ese es un trabajo que lleva más tiempo. ¿Cuánto? Pues no sé, cada poema tiene también su manera de hacer. Pero, por ejemplo, en estos poemas que son más o menos un poemario de los 2 últimos años, pues hay tiempo de haberlos pulido, de haberlos repasado, de haberlos releído, de haber quitado, sobre todo, más que poner, quitar. No sé si las jóvenes poetas, ¿no? O poeta consolidada tiene algo que decir al respecto. ¿Os sentís identificados? ¿Sucede lo mismo también? ¿Remedios? Yo estoy absolutamente de acuerdo, sí, es un trabajo de después, de no dejarse llevar, es un trabajo de después, y de que ese trabajo al final tenga una coherencia con lo que tú has querido decir, y que se refleje, o sea, a ti mismo te refleje, ¿no? Lo que tú has querido decir. Y efectivamente, igual llega, que igual se va. La poesía te elige, ¿no? Sí. La poesía te elige, no eres tú quien elige la poesía. No hay una regla fija, no. Nadie se pone a escribir un poema, voy a escribir un poema, no. Estoy escuchando, estoy llevando a mi hijo al colegio y de repente estoy levantando y de repente me surge una frase, la anoto, ¿no? Y a lo mejor eso da pie a eso. Sí, es un trabajo muy personal, muy íntimo. Y ese tópico que a veces se dice que la poesía te elige en la juventud y la narrativa en la madurez. De la narrativa, tú sabrás que eres malo. Los elige de manera constante. Ciertamente, yo creo que sí. Yo creo que, vamos, he hecho poesía toda mi vida, mejor o peor, pero desde muy pequeño comencé a escribir los versos estos que escribe cuando es pequeño. Pero sí, aquí estarán, por ahí andan algunos versos sueltos, hacen los pobres lo que puede. Pero yo creo que sí, que es una experiencia muy personal y muy temprana. El hecho de encontrarse con las palabras, o mejor, con las ideas de esa manera de expresarlas en palabras. Es algo que no sé si uno lo elige o si no más bien que te va empujando y de pronto te encuentras un día escribiendo versos, escribiendo poemas, casi sin haberlo pedido. Sí, es verdad que viene de muy atrás. Lo que pasa es que la pulsión es distinta, ¿no? Cuando se escribe un poema con 18 años es totalmente distinta de cuando escribes un poema desde otra perspectiva, ¿no? Sí, porque... De joven quizás es más un acto de desahogo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de madurez es un acto más de búsqueda, ¿no? De tocar pues, un territorio inexplorado, un territorio auténtico, un territorio puro, ¿no? De joven te puede la pasión y el sentimiento. Por eso salen unos versos con muchísima energía y normalmente muy malos. Pero tienen la energía, a partir de ahí se pueden pulir. Es lo que se va aprendiendo a hacer cada vez más. Y normalmente luego ya cuando vas siendo mayor te salen versos que tienen el riesgo de ser muy buenos y de ser inertes, de apenas tener vida. Ese es el riesgo. ¿Dónde mantener la pulsión entre la energía y ese oficio que te va dando la madurez? Pues ahí es donde uno intenta hacer un poema en el que se junten las dos cosas y aparezca lo que está en el brote del joven, que es el arte incipiente que poco a poco va cuajando. Luego también en esto pues hay poetas muy jóvenes que hicieron versos excelentes y otros que lo hicieron de más mayores, en fin, de todo. Pero sí, yo creo que tiene ese recorrido en que poco a poco se va controlando la pasión hacia el arte. Y es ahí cuando ya se funde y surge el verdadero poeta. ¿Alguien quiere decir algo más? Las jóvenes poetas, ¿no? Yo diría que es un oficio la poesía. No es una profesión, no es algo que se aprende, no es algo que surge en una universidad, pero que luego hay que trabajar y es un oficio. El aprendizaje viene del día a día, nunca se llega. Tú puedes encontrar tu manera de hacer, tu personalidad dentro de lo que escribes. Pero muchas veces el verso te lleva a ti y tienes que intentar dominarlo. Y en ese que te dejes llevar es lo que tienes que dejarlo reposar, luego retomar y cerrarlo, como decía, como el bote de mármol, ¿no? Y es un oficio. Yo pienso que es un oficio donde puede llegar al arte o puede no llegar. Y una cosa es el verso y una cosa es la poesía. Lo tienen
qué nivel interesante, estas reflexiones. Seguimos con el libro y haremos alguna pausa más para sondear aquí al auditorio. En la primera parte del libro predomina el tono confesional, experiencial, que comentaba antes, para dar paso, en la segunda parte, en la parte final, a un verso más trascendente que emplea la palabra poética como forma de adentrarse en el misterio. Permítanme que me detenga en la lectura de algunos poemas a lo largo de la exposición, como es, por ejemplo, Nombres, que lo va a leer Elena Romero, novelista, poeta, también, que estoy seguro, pero segurísimo, está aquí su padre y lo va a atestiguar seguramente, pero en breve estaremos aquí en el instituto presentando un libro, ¿no? Se intentará, seguro que sí. Vamos a hacer, en lugar de un instituto, un ateneo literario, ¿no? Algo parecido. Bueno, cuando quieras, Elena. Nombres. Revolotean los nombres que sembraron el pasado, en torno a la humilde flor de la nostalgia, alrededor del tiempo mansamente en fuga, hacia el hondo pozo de la ausencia. El tiempo que se desliza y huye ansioso, por entre recovecos de la memoria. Allí florecen hermosos, algunos y suaves, otros, erizados de espinas, aún me causan miedo. Aquellos pasan ajenos, como ausentes, o van y vienen, hablan conmigo y entre sí, pueblan el recuerdo con sus cadencias, mientras la mansa lluvia de la melancolía abre los pétalos del pasado. Leite nos va a leer ¿Qué seremos? ¿Qué somos? Y lo mismo digo que con Elena, que seguramente en breve, ¿verdad, Yolika? Algo tendremos que hacer aquí, ¿no? Algo haremos. ¿Qué seremos? ¿Qué somos? Los dos viejos, lado con lado, vidas amarradas, quizás recordando aquellos días, porque los días pasan lentos, cotidianamente, quizá en fuga tras las ilusiones que no se cumplieron, o en vuelo hacia otros ojos, nunca cercanos, entrevistos, el deseo arrojado por la costumbre, los dos raíces en la piedra, de granito sentados, los dos al frente, serios, la mirada de la vacía muerte escrutando su ausencia. Una pregunta, ¿cuál es el primer poema que recuerdas haber escrito? Yo. Es que hace tanto tiempo. Pues... ¿Por qué surge la chispa? Sí, no me acuerdo muy bien. Yo creo que fue un poema, pero creo, porque esto de los recuerdos son muy traidores. Creo que fue un poema que presenté a un concurso que se hacía allí en el cole, y que era un poema pues acerca de las cosas que sucedían y en fin, que vivíamos en el colegio. Yo estudié interno, así es que sucedía... En Segovia, ¿verdad? Sí, sucedía lo que sucedía entre nosotros. Y creo que fue lo primero, pero no recuerdo de qué fue aquel poema. Sí recuerdo que a partir de entonces ya empecé a escribir de manera continuada y creo fecharlo más o menos alrededor de los 11-12 años. Jovencito. Aquí las jóvenes artistas. Yo a los 12 también para un concurso de la Casa de la Juventud. Y era sobre las cosas que me causaban rabia o furia. Un poco para dejarlo salir. Sí. Desahogo, ¿no? ¿Yolika? Yo fue una vez que mi padre me castigó. Sí, y me fui a la habitación y estaba así como de mala leche. Y en vez de liarla más, pues digo, voy a escribir. A ver qué sale. La literatura como rebeldía. Reme. Yo antes que escribir lo que hice fue leer mucho. Leí muchísima poesía. Mis amigas, mis compañeras, de instituto, de colegio, me decían, pero qué aburrimiento, ¿cómo te gusta leer eso? No entendía cómo a ellas no les gustaba leer aquello, ¿no? Pues mi primer libro de poemas fue uno de Miguel Hernández, cuando estaba prohibidísimo, decía su animación. Y bueno, ahí empecé así con distintos autores. Y yo leía muchísimo. Y comencé a escribir ya con 20 algunos años. Incluso lo que escribí lo publiqué, me lo publicaron en el diario de Guatemala. Yo vivía aquí en Madrid, en Capital, ahora estoy en Madrid también, y hice una asociación de la Asociación Hispana de Escritores. Y bueno, me cogieron un poemita
algo así, como muy abstracto, ¿no? Y me lo escogieron y lo mandaron a Guatemala y bueno, pues allí lo publicaron. Fue mi primer poema, ese día tenía pues como unos 22 años. Y desde entonces. Hay en la poesía de José Manuel mucha luz, agradecida luminosidad, pero una luminosidad definitivamente apegada a la tierra, sin más ansia que retener el transcurso temporal, retener de este transcurso retazos hilvanados por la memoria poética. Es aquí donde encontramos al poeta en todo su esplendor, a un magnífico rescatador de instantes y vivencias compartidas. En ocasiones, el poema casi se vuelve canción, porque en este poemario, algunas de las piezas, serían magníficas letras si algún cantautor avezado se atreviera a ponerle música. Y buena prueba de ello pues es el poema Compañeros, que va a leer José Manuel, y no sé si lo tenemos aquí. No, el siguiente sí lo tenemos. Vale. Es que no los hemos puesto todos, es que ha sido fallo del TIC y no mío. Es porque luego hacemos un examen de los poemas que aquí, ¿verdad? Para que prestéis atención. Vamos a leer Compañero. Están asustados, sí, lo del examen va en serio, Y no preparado. Nombres que caminan en la penumbra del tiempo. El recuerdo fugaz del agorero que vendía entre sus semillas la del rencor y la duda. El rostro del miedo infantil que de repente me hizo crecer, aunque siguiera siendo niño, porque le arrebaté el motivo. El dulce olor que me acompañó hasta alcanzar sus ojos con esas palabras antes ignoradas que fueron roce de piel y urgencia de labio y aliento. El adiós del disparo brutal que arrasó la idea y el acaso, su voz de fuego, mi amigo, que había sido bueno conmigo, me llenó de páramo y cierzo. Luis Miguel, de luz intensa, por donde brotó un crepúsculo de sol a borbotones. La roca intensa que en voz y canción se desplegaba entre las blancas paredes y el patio donde un pozo escondía Galápagos, y yo me lo creía, porque era usted. Tu voz pausada en torno a la bruma, frente a la noche cerrada, por donde caminaba oscuro. De tus oídos brotó el cauce que transito ahora. Veo nombres en la bruma del tiempo, tan presentes, que no sé si son ellos o soy yo. Elena nos va a leer el poema Cumpleaños, que este sí que lo tenemos aquí en la presentación. Se nos ha ido. José Manuel. Cuando quieras, Elena. Cumpleaños. Si nombrara a aquellos que me acompañaron en algún tramo de la vida, podría decir Pedro, Javier, Tomás, José Miguel, Julián, entenebrecidos por la bruma del tiempo, pero que llenaban los días de la infancia con su urgencia de ser hombres y las tardes larguísimas de verano. De pronto, Pablo, Jesús, Antonio María, Mariano de mirada insomne, Vicente Claro, Don Olvido, Temido, Quicio, y tú, amigo, Luis Miguel, que te dejaste arrastrar por tus sueños, que estallaste indoloro, tan cansado. Poco a poco, Begoña, foto suave en la claridad romana, más llena de tiempo cuando la miro. Estrella, yo no sabía. Jesús, Ignacio, Félix amable, Mariano, Isidro en la noche oscura, guía luminoso. Irene, Irene, Irene. Y luego Madrid, espesa soledad, flor de la nostalgia. Brotaron aquí los pámpanos ardientes por donde discurría el silencio. Pedro, Jesús R, y Miguel, y Jesús V, Concha ensimismada, Paul, Alfonso quizá. Nombres que han poblado los días y las noches, fluido por mis venas, o como aéreas caricias de ave en vuelo. No acierto a distinguir los jalones del tiempo sin su presencia. Y Celia, pero empezó el futuro. Podéis daros cuenta, quiero que hable el autor, porque lo hace tan bien. ¿En qué medida la experiencia es importante a la hora de enfrentarte a un poema? ¿No? ¿Cómo decirlo? Es que la poesía es una experiencia vivida de otra forma.
mí en esto de la poesía siempre me recuerda los versos de San Juan de la Cruz, en que la amada, en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, en que la amada, hay un momento que le dice al amado: en la interior bodega de mi amado me entré, y cuando salía, por toda aquesta vega ya cosa no veía, y el ganado perdí que antes guía. Lo que está diciendo, traducido, es que se emborrachó. Y esa es la experiencia de la poesía. Estamos en un centro de menores, no sé si decir esto, pero la poesía procede de la borrachera. No quiero decir exactamente del vino, sino de la borrachera. De la borrachera ante la experiencia vital de la existencia y ante la experiencia de las cosas. Se puede pasear por un camino simplemente pues viendo lo que hay, las hojas en el suelo y los arbolitos, o se puede pasear esa en que después van brotando estas flores que la experiencia es vital, es algo esencial para que pueda surgir un poema, para que pueda surgir cualquier cosa, pero en poesía se vive de otra forma, se vive de esa manera, en la borrachera, o diría Platón, entusiasmados, y por eso a los poetas les está todo permitido. En fin, lo que nos toca. Pero sí, porque la experiencia, en la experiencia poética, es una experiencia transformada, algo que no es lo cotidiano, sino lo cotidiano revestido con la ropa de la poesía. Entonces, esta diosa que hace volar las palabras y que nos hace abrir nuevas perspectivas y nuevos cielos, pues es donde se mete y hace que la experiencia se transforme, que lo cotidiano de pronto surja entre unos versos y unas palabras que le dotan de un nuevo sentido. Por eso la experiencia viene a ser justamente el principio de todo. En concreto, este poema de los nombres, detrás de cada uno de ellos hay una persona, hay un rostro que yo sí que evoco, no los conocéis, no sé si conoce alguno, por lo menos así el poema. Pero son nombres y son sucesos y son cosas, como el otro que han leído, de que seremos, que somos, que también es un momento preciso en mi pueblo y en un lugar determinado. Es decir, todos ellos, y sobre todo la primera parte del libro, va evocando esa experiencia múltiple, pero transformada, después de haberse bebido el vino en la interior bodega de la mano. Chicos, no vayáis a casa y digáis que la poesía es para emborracharse, ¿eh? Bueno, los matices de la voz personalísima de José Manuel nos muestran una poética poliédrica. El amor recordado se revive en el poema Tan lejos, en el magnífico Celia, que es aquí donde se manifiesta el verdadero sentido de la poesía. Sugerencia, insinuación, con un léxico aparentemente sencillo pero trabajado profusamente. Yuleika nos va a leer el poema Tan lejos. Tan lejos, y tu rostro surgió de entre los rostros, y tu sonrisa tan blanca, y con ella la intensidad cenital de la mirada donde deambulaba la mariposa del deseo. Recuerda ahora, tan lejos, el olor del azar de aquel verano, la intensidad del zumo agrio, de los limones en el aire, cuando oscuro, por la noche solitaria, entre nombres distintos aturdidos, de mí mismo buscaba la respuesta. Entonces, la inquietud, el torbellino, tus labios, el afán, los besos, la espera, la prisa, su aroma, el tuyo, tu nombre, el suyo, entre sí confundidos. Entonces, vestido con la duda, como ahora de cómplice silencio, recogí los brotes amargos de la dulce añoranza. Todavía, tan lejos, me hiere el aguijón de tu recuerdo. El autor nos va a leer Celia. Celia. En ese tibio lugar donde el río acariciaba lentamente las hojas y los tallos de los sauces, recordé que te quería. Solo y quieto. Apenas la brisa de la tarde, silenciosamente, hería con su cadencia el austero reposo del aire. Y no pensé nada, ni sentí nada, ni triste ni contento. Mi mirada vagaba por el espejo del río, donde unos abedules parecían crecer hacia la tierra, tras los patos, en busca de la urraca que me hurtaba el nido. Solo recordé que te quería. No me prometí nada, ni conociéndome aventuré propósito alguno. Permanecí callado y quieto.
calladamente mecido por la inconstancia del agua. Unos hombres afanosos remontaban en barcas el río. Les miré, me miraron. Su rumbo no era el mío. Crecía la tarde y esperaban nuestros hijos. Me levanté reposando la vista en la sombra alargada de un pino poblado de soles. Sin otra pretensión, plácidamente, solo recordé que te quería. En ocasiones, el poeta se erige en observador curioso. Aparece entonces el José Manuel paseante, si me apuran indiscreto, para quien la verdadera aventura poética no consiste únicamente en mirarse en su interior, sino en la fusión con la otredad que representan nuestros semejantes, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares. Buena muestra de ello la encontramos en Embajadores Rosa o en el poema En la plaza. El primero, en Embajadores Rosa, nos lo va a leer Elena, y además es un poema, no sé, son poemas muy experienciales, sobre todo los de esta primera parte. Si nos puedes comentar cómo surgió este poema. Rosa era una señora, supongo que seguirá viva, porque era ya muy mayor. Yo estoy viviendo durante un tiempo en Embajadores, en la calle Embajadores de Madrid. Es una calle muy bulliciosa, muy animada, y era donde vivíamos pues un piso bastante cutre, que pertenecía a una corrala, entonces pues, por ahí aquello tenía mucho movimiento. Y esta Rosa era una señora muy mayor, muy pequeña, muy amable, silenciosa, con unos ojos oscuros, redondos y sonrientes, a la que muchas veces me encontraba y cruzaba. Yo vivía en el tercero, ella vivía en el segundo, y ella vivía un poquito más arriba, en el descansillo, respirando y cogiendo fuerzas para seguir subiendo, cuando iba con la compra o cuando iba simplemente andando por allí. Yo creo que jamás le dije más que hola. Y mira por dónde años después, cuando de pronto me vino su figura y su nombre a la memoria, pues se me ocurrió este poema que va dedicado a ella, ya viene mismo en el título. Quizá Rosa sea toda una experiencia de gente que pasa a nuestro lado, de esta manera tan silenciosa y tan callada, a los que apenas prestamos atención, pero que en algún momento de nuestra vida estaban ahí, junto a nosotros, y han formado y forman parte de nuestra memoria. En Embajadores, Rosa. Camina como si el mundo ignorara su presencia. Pasos leves de ave, asombrada la cadera de su impulso. Yo la miro, escrutando en su rostro la cadencia del día, si luminoso, si cauce, si estrella. A veces, cuando fatigada busca el apoyo sutil de la respiración pausada, le saludo una breve caricia, o, desde lejos, la presencia. A veces llora sonriendo. No le digo nada, solo paso a su lado. Yoleta nos va a leer el poema En la plaza. En la plaza. En la plaza pasa la vida, como nube de tormenta. Aquel que camina deprisa sabe que su madre pasó hambre. Aquel, apoyado contra la farola, tiene un amante, pero no sabe que su mujer lo sabe. El de más allá, de rostro arisco, intuye el nombre de que mató a su abuelo. Acabada la guerra. El de negro calla hace tiempo algo que vio y que le corroe el corazón, repleto ya de gusanos. El calvo es feliz, y así cada uno, también los ausentes. Pasa la vida en la plaza, como paso de soldado. También este poema es de una situación muy concreta, es de estar en la plaza de mi pueblo, yo soy del Espinar, en Segovia, y estar ahí un día sentado bueno, tenemos dos plazas, bueno, ya hay una cierta consideración. Señoril, ¿no? Claro, entonces sentado en una de ellas, pues vi pasar a la gente de esa otra manera en que las ves pasar normalmente. Que en los pueblos, los que sois de pueblo sabéis más, que tú también, no sé, pero los que sois de pueblo sabéis más, que detrás de cada persona y detrás de cada figura y detrás de cada rostro hay toda una historia, mayor, menor, pero en fin. Sentarse en la plaza no es ver solamente cosas y personas, es ver nombres que llevan detrás vidas enteras. Es lo que deja ese poema. No es una pregunta, pero se me ha olvidado. Bueno, seguimos. Una ciudad también puede ser protagonista. Es el caso de Paseo por Madrid.
El poeta parece caminar por una fotografía, quieta, detenida, y se erige en su extrañeza como excluido de un mundo que ama pero del que se siente ajeno. ¿Dónde estará la raíz de todo esto para el poeta? No en el presente, más bien en el recuerdo que todo lo purifica. Una pregunta, ¿el recuerdo tú crees que es mentiroso? Porque cuando escribes un poema, en cierta forma estás transformando ese pasado, ese recuerdo, ¿no? Y lo que era un recuerdo concreto se transforma en una recreación de algo diferente. Nosotros somos nuestros recuerdos. Si el recuerdo es una mentira, nosotros somos una mentira. Si el recuerdo es verdad, nosotros somos verdades. Así es que hay que decidirlo. ¿Qué somos? ¿Mentiras o verdades? Hombre, si hablamos del recuerdo respecto a según qué cosas, por ejemplo, qué es lo que me tengo que acordar para aprobar un examen, pues sí, el recuerdo es bastante embustero. Seguro que tenéis experiencia de eso. O recuerdos a la hora de fijar fechas, a la hora de fijar cuestiones de esas que llamamos científicas. Pero en esto otro en lo que nos movemos aquí, que es la poesía y que es al fin y al cabo el cómo se va haciendo nuestra vida, el recuerdo es lo que nos va construyendo, lo que nos va haciendo. Y en ese sentido el recuerdo es lo que vamos siendo. Nosotros ahora, cada uno en su momento, es recuerdo de lo que fue. Pensad en cuáles fueron vuestros primeros recuerdos, esos que podéis fechar, que alguna vez os lo he dicho en clase. ¿A dónde? Por ahí en los 2, 3 añitos, 4. Bueno, pues antes de eso ya vuestros recuerdos empezaron a construiros. El recuerdo es engañoso, todo lo engañoso que es esta vida. Todo lo engañoso es lo que nosotros nos vamos a transformar, es decir, en lo que somos. Así es que, si es cuestión científica, no hay que fiarse nunca del recuerdo. Es como lo de la lluvia, ¿no? Es que antes llovía más, eso siempre es mentira, a pesar de que estemos en sequía. Pero sí es verdad que aquello que nosotros somos y que aquello que nos importa son los recuerdos que tenemos vivos, presentes y actuantes. Aquello que nos está haciendo. Y en eso no puede haber mentira. Salvo que en efecto hagamos una mentira de nuestra vida. Yo creo que podríamos aplaudir, ¿no? El poeta es espectador en su entorno inmediato, espacio que poetiza con gran maestría, en ocasiones desde la soledad de las horas nocturnas. Así, la escritura se convierte en una forma biográfica de retener la vida, lo esencial cotidiano. Y José Manuel nos va a leer un poema que se titula Este día. Este día, sumido en el silencio, después de que se apagaran las voces de mis hijos que deambulan tranquilos por entre los sueños suaves de la infantil ausencia, escribo. Medito sobre el día. Uno más. Apenas si su paso dejará recuerdo en mi memoria, y sin embargo, sin habérselo pedido, como un extraño vino, y se fue sin dejarme pensar apenas en el tráfago continuo de palabras y miradas por donde acontezco. 2 páginas de Julio César, un café temprano, unos saludos, hablé en inglés 1 hora, le dije al niño una multiplicación por 6 y una definición a la niña, polisémica, papá. El silencio, la noche, el cansancio, el sueño junto a tu cuerpo dormido. En ocasiones, las escenas familiares se retratan con emotividad contenida, como en el excelente poema, para mí uno de los mejores del libro, que se titula Mi hija al piano, que lo va a leer Elena. Mi hija al piano. En torno al piano los dedos infantes en busca de la música y el futuro. Llena la estancia la intensidad del infantil afán en el desorden del sonido, en la línea vacilante que aún no es melodía. Metáfora es la inconsistencia, abstracta presencia en lo inmediato de una sonrisa y unos ojos que atentamente repasan las teclas. Constancia iniciática del ritmo espectacular del mundo. Apenas si ahora su presencia pesa, intensamente ausente, sobre las notas fugaces, concentrando su quehacer de niña. E inaugura en la creciente inmensidad de su cerebro la melodía, el ritmo, la inquietud, la vida. Pasan los vacilantes dedos el velo arcano de la armonía, y su paso amanece, crepuscularmente hermosa, la simiente perenne de la erótica belleza. ¿Te parece mucho la poesía a la música? Sí. Al fin
fin y al cabo la música es justamente un lenguaje que transforma el mundo de otra manera, a través del sonido. Pero, digamos, en su intimidad, ambos lenguajes proceden del mismo fondo. Es el intento de atrapar esa realidad que se nos escapa, esa realidad en la cual nos sentimos un tanto inseguros, que vemos que es muy fugaz y que queremos de alguna manera detener y hacer nuestra. Ese momento, en esos instantes. Y la música lo que consigue de nosotros es ponernos en la situación de ver la realidad, diría que desde fuera de nosotros mismos. De ponernos frente a algo en lo cual ni siquiera vale las palabras, ni siquiera vale el pensamiento razonable, razonado, en el cual nos vamos moviendo de manera constante. De pronto nos encontramos frente a algo que se nos escapa, que es solamente sonido, que no exige en nosotros ningún tipo de razonamiento, sino enfrentarnos a la pura emoción, al puro deleite. Y eso es algo que nos cuesta trabajo. Normalmente tendemos a pensar las cosas, mientras que la música, igual que la poesía, lo que viene a decirnos es que más que pensar, cuando uno quiere meterse de lleno en la experiencia, hay que dejarse llevar y hay que dejarse querer. Hay que emborracharse. Un paisaje querido, la ciudad de Aranjuez, donde vive actualmente José Manuel, a pesar de ser de Segovia, se refleja en algunos poemas. Quiero destacar uno de ellos, El Paseo, que nos va a leer el autor, en el que el poeta, que se desdobla en caminante y monologuista de sí mismo, un poco al estilo de Machado en sus soledades, en este caso, el paisaje exterior del Tajo y los jardines de Aranjuez se acaban convirtiendo en paisaje interior del alma, al igual que sucedía con el poeta sevillano. Cuando quieras. El paseo. Árboles inmensos bajo los que paseo en las pacíficas avenidas de Aranjuez, planas y austeras, cabe el infinito. Vaga la mirada en el enramado como buscando de la luz el rostro, urgida por la velocidad de las líneas hacia el horizonte, de donde brota la cadencia singular de los pasos meditabundos de los paseantes. De mis pasos ahora, aquí. Pero con todo, no pienso en los árboles, ni en la luz, ni en las líneas rectas que en mi mente sugieren la disposición ausente de los mudos plátanos, la verde lejanía de los huertos, la ociosidad de las plantas que se ofrecen. Ninguno de ellos me intimida ni me llama, ni con ellos deseo conversación alguna. Camino conmigo mismo, con este compañero suave al que voy tomando cariño según avanzamos en el cotidiano camino. A pesar de todo, de las frías madrugadas, del trémulo despertar por donde empieza el día, la inconstancia, de la inquietud, del dolor, del último encuentro que cada vez más nítidamente se perfila como un amigo al que vinimos a recibir, y su rostro se precisa conforme nos acercamos y abrimos las manos y los brazos, y sonríe la boca, y los ojos se llenan de recuerdos, también de nostalgia, también de los que ya no están. Entre los plátanos gigantes, pausadamente camino. Mis ojos en el horizonte descansan, mis pies en suave cadencia, ajenos. Mi mente tranquila repasa los recuerdos del mañana y las vivencias que antaño la poblaron, sin vergüenza, sin rencor, sin ira, sin orgullo. Paseo por las ausentes avenidas de Aranjuez o por los recovecos de mi interno laberinto. Una curva del Tajo me rodea de húmeda caricia. La luz del poniente refleja en sus aguas las múltiples miradas de las asombradas hojas, de mis ojos que buscan la vuelta a casa. Cuando escribes, ¿tienes en cuenta algún tipo, la referencia de tus autores más queridos, o intentas, previa asimilación, olvidarlos de alguna forma en la escritura para encontrar la voz propia? En el momento de escribir, en el momento de la actividad poética, de la acción poética, es un momento en que yo no me acuerdo de nada. En otro momento sí. Evidentemente tengo mis influencias más o menos queridas y mis poetas preferidos. Pero en ese momento en el que ya me pongo a escribir, o incluso en el momento en que repaso el poema, que es un momento mucho más consciente, en el cual pues va limando, en fin, pareciendo cosas, no tengo en cuenta realmente qué es lo que he leído antes o qué es lo que he dejado de leer. Ahí es una cuestión mía.
ya hablamos en la otra ocasión que los artistas en general, pero los poetas somos tremendamente egocéntricos, al menos en ese momento en el que estamos escribiendo. Y ahí estamos nosotros solos con nosotros mismos. Y es que no hay nada más. Por eso el poema último decía, y encima del monte nada. Es que hay un momento en el que no hay nada, en el que ni siquiera, o mejor, en el que lo que ves es tu propia impotencia de poder decir lo que quieres, porque es que no puedes. Ortega, aquí me sale el filósofo, ¿qué le vamos a hacer? Ortega se decía que esto de los místicos era tremendamente decepcionante, porque mira que tenía interés aquello sobre lo que estaban hablando, la cuestión de Dios, de la religión, tal, dice, bueno, y cuando vea por fin el místico se lanza y parece que va a decir algo, y va a decirnos ya en el dice, pues entonces se callan, y no nos dicen nada. Pues vaya, pues eso es lo que pasa en la experiencia poética, que justamente cuando parece que estás rozando lo que quieres decir, te encuentras con que nada más que tienes palabras, y no hay quien te asista. Y entonces todos estos poetas de los que has citado, y otros más que nos quedan por citar y que me han influido de alguna u otra manera, pues resulta que tampoco están allí. Y te dejan huérfano, inerme. ¿Y qué hago? Pero no hay en ese momento al menos una conciencia de que haya tenido influencias de otras poéticas, sino que estás tú solo con lo que puedes decir. Luego ya cuando se repasa, pues a lo mejor si dices, bueno, este poema parece que me suena algo de algún otro, de otro poema que leí, y parece que aquí se me ha colado una cierta influencia, pero no en ese momento de crear. ¿Y a qué poetas vuelves continuamente? ¿Los relees? Pues están los más actuales y que leo bastante, pues son Valente, Marsal, en fin, todos estos nombres que nos suenan tanto como a los que leemos poesía y que son poetas excelentes, ¿no? Junto con otros. A ver, se va el nombre, este que no le han querido en la academia, ¿cómo se llama? Bueno, esto es el principio del Alzheimer. No, todavía queda para rato. No recuerdo. Bueno, otros poetas de ese tipo y sobre todo para mí me han influido mucho casi todos los de la generación del 27. Los he leído mucho a todos ellos y para mí ha sido me sigue pesando mi influencia. Pero yo destacaría de manera muy especial la poesía, primero de San Juan de la Cruz, que me ha influido muchísimo, de Valente, de Carlos Marsal y de este querido amigo, que si me viene el nombre os lo diré. Intentando pensar, Beatriz, seguimos pensando. Sí, hace poco, el año pasado, hace 2 años, presentaron su candidatura a la academia y lo rechazaron. Caballero Bonal. Caballero Bonal. Que además no es la primera vez que lo rechazaba. No, era la segunda. Y ya ha dicho que nunca más. Que nunca más. Que ya 2 veces que lo hayan rechazado es suficiente. Es lo que se pierde en la academia. Bueno, escuchando a José Manuel ya no sé ni por dónde me dio. Vamos a ver. Sí, por aquí la biografía, ¿no? Vale, ya me he encontrado. La biografía del poeta se erige en territorio propicio para evocar nombres de amigos, compañeros de pupitre en la universidad, como es el caso de María San Gil, que he mencionado antes, o familiares fallecidos. Al modo de la nueva sentimentalidad que propugnara Luis García Montero y su poesía de la experiencia, no sé si también es una influencia, ¿no? José Manuel levanta acta contra la desidia del tiempo de aquello que merece ser rescatado. Y vamos a leer 2 poemas. Juleika nos va a leer a Eneidos, ¿no? Donde le deja ver un poco la influencia clásica, ¿no? La formación clásica del autor. Este poema de Eneidos es el que dedico a María San Gil, entonces compañera mía, y bueno, aparte de sus derroteros políticos, yo la he tenido siempre una gran admiración. Cuando estábamos estudiando allí, ella no tenía entonces motivación política, bueno, pues estaba en la edad que estaba, viviendo la vida de estudiante que vivía en Salamanca. A Salamanca venía mucha gente del País Vasco, por eso es que vino ella también allí. Y bueno, pues entre otras cosas que hicimos fue una traducción del libro cuarto de la Eneida que nos obligaba siempre a hacer nuestro profesor José Oroz, que fue el primer director de mi tesis, me olvidó el nombre en su momento. Bueno, pues este poema se lo dediqué a ella precisamente por este recuerdo que tengo tan grato de ella, por cierto, una mujer que a mí siempre me ha parecido valiente, exceptuando ya otras cuestiones. Y que además ha sido una transformación, porque ella en su momento yo pienso que no era ni tan valiente ni tan política, por supuesto, como luego lo ha sido. En su caso, pues era un estudiante normal que terminó su carrera, marchó a San Sebastián y comenzó a trabajar con Mújica, que fue el que mataron, y estuvo presente en su asesinato, y a partir de ahí es cuando ella empieza ya a meterse en política, a entrar con los del PP y a tomar pues, las actitudes políticas que conocemos. Para mí es anterior todo a eso, es este momento en el que ella es estudiante conmigo en Salamanca, y
hicimos el CAP juntos en Guijuelo, por cierto, del cual siempre guardo buen recuerdo, y por eso le dedico este poema a María, a la cual se lo mandé, le mandé el libro, me dijo que lo había recibido, le había gustado, en fin, estoy contento, y que sea mi amigo. Aenelius, Virgili Liber 4. Brevemente la inquietud, las caricias del deseo. Pero soñabas y volaba a tu memoria el recuerdo de Circe, que te apenaba, o el de Dido, entregada al destino del tibio Eneas. En el libro cuarto que tradujimos juntos, yo te miraba y tú escribías, tus realidades, yo fantasía. Entre las páginas pacientes de los clásicos brotaba la inquietud cotidiana, y nos miraba Ovidio, con gesto atento e iniciado. Entre las palabras, yo esperaba que escaparan unos labios de besos y promesas. Esperaba como ahora. Ahora nos va a leer un poema funesto. Este poema es también una cuestión bastante personal, porque está dedicado a mi tío Pedro, que murió hace unos años. Y bueno, pues hasta de un funeral y más de una persona querida puede brotar también esta pequeña flor de la poesía, que es también una manera de ver la realidad. Hay quien dice que la poesía nace de la tristeza. En fin, de la tristeza nació este poema, de aquel momento que trato de reflejar ahí y dedicado a mi tío Pedro, de quien me quiero acordar ahora. Funesto, decía, te has ido y creíamos que no era nada, te has ido tan pronto. Más que palabras decía llanto. Llanto y nieve a las 15:35, que venían a por él unos hombres austeros, pero cotidianos, que no estaban tristes, pulcros, con oficio y ausentes. Te has ido para siempre. Y no miraba, y sus ojos vagaban por entre la gente y las paredes y funerarias flores. Y le crecía del alma la flor de la soledad, tan acre y espigada, tan dolorosa, rodeada de espinas y amargura. Brotaba rodeando su cuello, sus manos, el llanto, le brotaba por la nariz y los ojos, y vistió del sórdido color de la esperanza su abrigo nuevo. Adiós a mi tío Pedro. Otra pregunta. La poesía se suele relacionar siempre con la regularidad del metro, de la rima. En tu caso te encuentras más cómodo con el verso libre. ¿Cómo consigues el ritmo utilizando el verso libre? Es difícil. Decía, no recuerdo su nombre, nunca lo he sabido. Remedios Nieto Lorca. Remedios, que no hay que confundir el verso con la poesía, ¿no? Esto se lo dice Aristóteles, también me sale aquí el filósofo. Pero bueno, Aristóteles en la poética ya hace esta distinción, dice, no vamos a confundir el verso con la poesía, porque versos escribieron Homero y Empédocles, y decimos que Homero es un poeta y no decimos que Empédocles lo sea. Así es que Empédocles escribió 2 libros en versos, pues vamos, unos 100 versos, unos 300 de otro, acerca de cuestiones naturales, pues de cosas científicas de entonces, pero es que entonces todo el mundo escribía en verso, fuera lo que fuera. Ahora, la poesía es otra cosa. Incluso para que el verso de la poesía también tiene que tener esto que dice Ismael, que es ritmo. La verdad es que en el momento de escribir el poema, y si es sobre todo un poema de estos que decía antes, que vienen y de pronto se te impone, no me preocupo de qué es lo que pasa ahí. Luego en la corrección sí. En la corrección los versos tienen que tener un cierto ritmo. El poema tiene que tener un cierto ritmo, más que cada uno de los versos. Pero aquí me pasa, yo creo que lo que me pasa, en fin, perdonad el que me ponga de esta manera, a todos los que intentamos un poquito de arte, y es que no acabamos de saber muy bien cómo pasan las cosas. Porque sí sabemos el oficio, y yo sé que ciertas palabras casan con otras, incluso hay veces que miro a ver si las palabras tienen un ritmo u otro. Bueno, pues cómo terminan, si terminan en llanas, en esdrújulas o en agudas o en lo que sea, sí, eso no lo sé. Pero aún así eso queda todavía por definir. El ritmo es una operación casi musical, en la cual más bien es ir viendo que ese poema avanza como quieres. Es algo así como ir a caballo, si habéis montado a caballo, y hay veces que el caballo va por donde él quiere, y hay veces que eres tú el que domina el caballo, sobre todo los que sabemos montar poco a caballo. Entonces, ese momento en el que tú consigues dominar el caballo y el caballo funciona por donde tú quieres, es lo mismo en este caso que el poema, que va saliendo. De una manera un poco más técnica, pues ya os digo, mido en ocasiones hasta las sílabas que me salen de cada uno de los versos, qué palabras estoy utilizando, cómo termina, o lo que sé de latín, pues un poquito los
los ritmos y los pies que tiene cada palabra para que vayan ajustando. Otras ocasiones busco la rima, normalmente no. Pero viene a ser todo ese entramado a partir del cual va surgiendo un ritmo de poema, y es donde me encuentro que es el poema como tiene que ser, como tiene que andar, como quiero que vaya el caballo andando, pues así, en ese momento es cuando lo doy por terminado. Sí, te iba a pasar la palabra porque, por ejemplo, Remedios, que es una excelente poeta. Si me permite, Sí. hay que buscar el axis rítmico, que se llama, y para ello hay que tener muy en cuenta las palabras, ¿no? que se escriben, las que se dicen, ¿no? El verso libre no surge porque sí. El verso libre y que tenga ritmo, ya te digo que tiene que haber una serie. Lo que es el axis rítmico es aquellas palabras que tienen la misma acentuación gráfica o morfosónica en el mismo lugar, el verso de arriba como los de abajo. Entonces, teniendo esa misma acentuación a la hora de decirla, a la hora de recitarlo, es donde se encuentran las rítmicos. Si el primero y el segundo tienen, ya has encontrado las rítmicos, entonces las palabras ya te van fluyendo. A eso se le llama rítmico. Entonces no hace falta que luego rime, no hace falta nada. Porque en el verso rimado, el medido, el clásico, sí se necesita, bueno, pues una serie de reglas que no se cumplen en el verso libre, pero sí también hay que buscar el axis rítmico en el verso libre. Y es de esta manera. Buscando en las primeras sílabas de las palabras, de las frases, de los versos que se escriben, donde estén las acentuaciones a la hora de pronunciar, tanto gráficas como ortofónicas, sobre todo ortofónicas, que son las que existen, claro. Sí, a mí me parece ya la técnica, por eso decía que en esos dos momentos que distingo entre el hacer el poema en ese momento en que tal, bueno, te despreocupas más, y luego la otra labor en la que ya vas buscando más conscientemente ese asunto. Buscando el ritmo. Sí, buscando el ritmo, bueno, pues de estas maneras, fundamentalmente. Ya el resultado final, pues, ¿cómo se distingue, por ejemplo, el ritmo entre Mozart, Beethoven o cualquiera de los otros compositores que son igual de buenos? Bueno, Mozart es Dios, pero los demás son igual de buenos. Entonces, ¿qué? Pues ahí es donde entra ya ese otro poquito, que sabiendo la misma técnica y sabiendo cómo se hace, pues mira por donde cada uno le da el suyo. Y es lo que nos hace ver que autores diferentes proponen siempre dentro del mismo ritmo, incluso esa otra melodía, ese otro calor que nos permite distinguir a unos y a otros, y que permite distinguirlos también en los poemas. En los versos libres de distintos poetas, o incluso en los versos clásicos, que puede ser un soneto o cualquier otra forma medida, de métrica, y también se distingue ese tono, que no es el mismo en unos que en otros. Pero tú te encuentras más cómodo en el verso libre. Por ejemplo, Remedios, alternas los dos, ¿no? Yo practico mucho el verso rimado, pero a modo de juego, es decir, practico para conseguir escribir en la palabra, para buscar los axis rítmicos, pero como a modo de juego, no es, yo prefiero el verso libre. O sea, me gusta escribir el soneto, no sé si al final lo consigo primero, ¿no? Porque el soneto es muy difícil, tiene que tener muchas formas de hacer sonetos. Y dependiendo de las acentuaciones, como te digo, tiene que esperar hay muchas clases de sonetos, depende de donde lleven los acentos, así se llama, y irónico, en fin, ya sabes. Y sí, me gusta hacerlo, pero a modo de juego, a modo de práctica, o sea, para practicar, igual que para un baile o una danza cualquiera moderna, se necesita preparar el cuerpo, ¿no? Por la danza clásica, que no está movimientos esos movimientos, pues de esa manera, o sea, con ese movimiento. Bueno, pues tengo cierta facilidad también para, bueno, pues que si la redondilla, que si la décima, que si, bueno. Tienes un libro, un recetario de cocina escrito en quintillas, ¿no? Sí, un reto de un Leo Vasco, por cierto, también, que me dijo, ya que me gusta la cocina, me gusta mucho cocinar, para mí es un arte también, y me propuso que ya que me gustaba la poesía, que por qué no hacía alguna receta en verso. Y bueno, algunos retos, la verdad, no. Y así lo hice, estar en quintillas, aunque luego tiene cada receta que son cosas de las madres, de las abuelas, ya sabes, una cosa muy casera, que todo el mundo se siente identificado, porque aunque yo soy de un lugar determinado, resulta de que en todas partes se ha comido y se ha hecho lo mismo, con las mismas cosas de cierta época. Y bueno, pues cada receta están hechas en quintillas, que son de mi madre, de mi abuela y tal, pero luego tiene
poesía, es Sí, más poesía en la prosa. que la diferencia que comentabais que la antes, propia ¿no? letra, sí. Incluso en sus poemas experienciales, los poemas de José Manuel, el lector nota, sobre todo en la parte final del libro, un afán de ir más allá, de no quedarse sencillamente en la experiencia, de pensar la palabra poética hasta su propio libro. Me recuerda este tono a lo mejor José Ángel Valente, que ha mencionado antes José Manuel como una de sus referencias, o al canario Andrés Sánchez Robaina. Y José Manuel se nos vuelve, entonces, en ese momento, casi metafísico. Y es entonces la palabra una forma de indagar y tocar el misterio del insólito de la vida. Y el autor nos va a leer en la exposición de estatuas. En el Museo del Prado podéis ver la exposición esta de estatuas. Es menos conocida que el resto de la colección pictórica, pero el Museo del Prado tiene una colección de estatuas pequeñita, no muy grande, pero de un cierto valor. Hay cosas bastante interesantes. Y allí es donde se me ocurrió este poema, un día que andaba paseando por entre aquellas estatuas. Pues en la exposición de estatuas. La mirada paseaba entre aquella perfección inmaculada de miembros exactos, de armonía, de rostros ensimismados. Languidez espesa del tiempo detenido, promesas hueras, pero promesas de eternidad. Una eternidad conclusa, la pesadez de lo inerte ingrávidamente hermoso. Pero una brisa helada levemente acarició mi cuello y sentí miedo. El miedo de lo quieto y de lo frío, de lo exangüe. Sus cuerpos de atleta soportaban la quietud y el tiempo. Sus mentes circulares nunca conquistaron mundos. Jamás latió su corazón de roca, ni movió sus pechos el deseo. Apresuré el paso, sin dejar de admirar que eran hermosos, cada vez más en fuga, más temeroso de sus ojos vacuos, de su boca muda, en la intensa quietud de su continente estéril. Latía la ausencia bajo su piel de mármol. Huí de ellos buscando palabras. El poeta dice Luz abierta, otro de los poemas del libro. Abrimos la luz. De su profundo centro brotan en llanto los nombres de las cosas. Sin duda, versos magníficos que aproximan al lector a la verdadera poesía. Tensión sin descanso como forma de conocimiento esencial. Es entonces cuando esa introspección radical funde su propia poética con la naturaleza circundante, como podemos observar en el poema Alrededor, que nos va a leer Elena. Alrededor. Camino de mí mismo, como sonámbulo, por entre alamedas de palabras y las hojas macilentas del otoño. Pasos leves sobre el polvo ausente del camino. En la brisa, los gemidos de los recuerdos por donde realmente transito tras el olor de una rosa. En pos del eco de una despedida, cabe la vergüenza de aquel instante que cuando acontece evoca espinas. Recuerdos ahora, incluso de mí mismo, cuando veo a mi hijo, en esa edad cadente de los 10 años, con ojos distintos y paso distinto, que respira ajeno los aromas múltiples del destino. Trato de imaginar la presencia aquella que entonces yo trazaba sobre la sombra de un sueño, y lo veo a él, tan decidido, tan presente, camino de sí mismo, tan consciente. Bajan las aguas lentas del Tajo, embaranadas en cañas y sauces, y unas hojas sin rumbo pausadamente se alejan. El lenguaje de este poemario es esencial. No sobra ningún adjetivo, no existe afán por adornar donde no es preciso. Se nota un prolijo e intensísimo trabajo de depuración formal. La lectura del libro no solo resulta un placer ético, el hombre frente al enigma del tiempo, la palabra como medio de indagar en lo absoluto, sino también estético, pues hay poemas, la mayoría en verso libre, que poseen un ritmo interior prodigioso, a veces cercano a otro gran poeta del 27, me recuerda en algunos aspectos, como es Lorca, ¿no? Y esa defensa que hacía de que la poesía era una especie como de sonido oscuro, ¿no? De unir palabras que aparentemente nada tenían que ver entre sí para crear un efecto mágico, ¿no? Para producir verdadera magia, verdadera poesía. Me gustaría analizar y destacar otros poemas magníficos. La verdad es que cuesta resistirse a notar o subrayar versos en este poemario.
Este glosador agradece algunos homenajes que realiza José Manuel en su libro. Al inclasificable Leopoldo María Panero, ¿no? Es un autor que... Sí, es un autor que yo reconozco que hace años devoraba cada libro que sacaba, ¿no? Quizás también por esa aureola del poeta maldito, ¿no? Peregrinando de manicomio en manicomio. También a Luis Cernuda, lo mismo Edgar Allan Poe. También deja espacio José Manuel para el verso tradicional, y en menor medida es cierto, pero existe un poema, por ejemplo, en el libro, pues escrito siguiendo el aliento tradicional de la seguidilla, ¿no? Me gusta... Este poema, perdona, fue una cierta venganza contra los haikus, que se están poniendo de moda. Son unos poemitas pequeñitos, bueno, pues de 3 versos, con 5, 7 y 5 sílabas parecidas. En 3 versos, en total 17 sílabas, 3 versos. Eso es. 2 de 7 y 1 de 5. Y pensando en ello dije, bueno, pero sí que tenemos aquí la seguidilla, que más o menos, también vamos a hacer seguidillas. Claro. Al fin y al cabo le sale a uno la patria, incluso en la poesía. Me gustaría, por último, ya estoy acabando, finalizar destacando lo que creo esencial en este libro: el tratamiento sereno, a veces elegíaco, de la temporalidad. Se nota la formación clásica del poeta en algunos guiños a autores como Virgilio. Sin embargo, el poeta no queda como simple notario del tiempo ya inexistente. José Manuel, gracias a su excelente intuición poética, busca más allá, en el límite de la palabra y su poder evocador. Poesía de la experiencia, confesional, vivencial, sí, es cierto, pero también que nos deja al borde mismo del misterio. Un enigma que solo puede tocar la palabra poética a través de voces tan personales y sugerentes como la de José Manuel. Me gustaría pues cerrar esta exposición con un fuerte aplauso del público. Creo que hay algo interesante también, que es seguir la charla, seguir el coloquio, y me gustaría que no solo me preguntarais, sino que participarais, ¿no? Sobre todo los chavales, los tutorandos de José Manuel, ¿no? Seguro que muchos habéis leído el libro y seguro que os pica la curiosidad, que tenéis alguna pregunta ahí que no os atrevéis a pronunciar ahora mismo, pues ahora es el momento. Venga. El poema de Carmen, que está al principio del libro, y la verdad es que me ha gustado mucho, lo leo unas cuantas veces, y me gustaría saber si va dedicado por alguien especial o... Sí, curiosa. Sí, Carmen es un amor de mi juventud. Un amor de mi juventud, no la conocéis a esta persona, pero Carmen es una persona que quise mucho en su momento y, como ves en el poema, pues termina mal. Se ha oído algo por ahí. Están cuchicheando y tienen ganas de preguntar. No es cuarto B un curso que se caracterice por estar callado. Sí, me gustaría que entráis en el debate. Sí, no, si no digo que sean malos, pero sois habladores. Lo cual tampoco es malo. Porque una de las cosas realmente que sí que, bueno, pues me ha emocionado ciertamente, pero también por la que estoy muy contento, es por la que hay aquí tantos alumnos, en concreto que hayáis venido vosotros, ¿no? Junto con algunos también de primero, Santiago como representante único de su clase y otras 2 alumnas también de otro primero, que precisamente porque lo que hacemos en este instituto está fundamentalmente dirigido a vosotros, incluso esto. Y tanto más que seis capaces de venir a un acto de literatura, a un acto de poesía, y que incluso, como sé que habéis hecho, que hayáis leído poesía, pues eso ya me llena de orgullo, tanto que es la mía la que habéis leído, pero también me alegra muchísimo que seáis capaces de acceder a este tesoro de nuestra cultura, que es la literatura y que es la poesía. Pues yo con eso me daba por contento para todo este año. Este es el primer libro que publicas en una editorial seria, porque Devenir Ediciones es una editorial de poesía pues muy prestigiosa, pero no es el primer libro que publicas ni el primer libro que escribes.
No, de poesía tengo otros 2 libros que los autopubliqué yo, a través de la editorial esta de internet, Google, que son también estrictamente de poesía. Y luego ya hay algunas cuestiones más profesionales en forma de artículos o la tesis que también se pueden leer. Pero bueno, como tal, yo creo que este ya es el libro que está también más maduro y que además pasa por más filtros, como es el del editor, que en fin, lo acepta en una colección donde aquí se pueden ver nombres de un cierto prestigio en poesía. Los otros 2, a mi parecer, no son malos, y además hay algunos que me gustan mucho, y algunos poemas que me gustan más que algunos de los que vienen aquí, pero ciertamente este me parece que es el más completo de los que he hecho hasta ahora, por lo menos el que ha cuajado más como tal libro de poemas. Pero sí, hay alguna otra cosilla. Ya os indicaré, sobre todo a mis alumnos tan curiosos, dónde lo podéis encontrar y lo podéis leer. Otra de las influencias que se deja notar en algún tono del libro es el teatro, ¿no? ¿En qué medida? Pues, si vamos por literatura, dentro de la literatura que he leído más, está la poesía, también en algún momento la novela y después el teatro. De teatro, he hecho algo de teatro como aficionado, y hace mucho, la verdad es que lo fui dejando y lo echo de menos. Y luego también me he dedicado de manera profesional a explicar teatro. De tal forma que, bueno, pues de una u otra manera, entre el conocimiento que tengo de ello y lo que he leído de teatro, sí he notado que esto me influye mucho. Sobre todo porque el teatro tiene una fuerza muy potente. Es quizá lo más vivo de toda la literatura. El teatro, para ser teatro, tiene que ser un tipo de obra que hace sangre, que se mete en la sociedad en la que vive, que es vital, que habla de lo que se está viviendo en ese momento o del momento en el cual se hizo. Es decir, el teatro mantiene la pulsión que quizá en otras artes de esta de la literatura nos cuesta un poquito más, en la novela o en la poesía. El teatro es la vida que se pone en movimiento. Dice Aristóteles que es la mímesis de hombres, a través de sus acciones que se expresan en sus diálogos. Lo que estamos viendo en el teatro es justamente cómo presentar a los seres humanos de la manera más descarnada posible, que es verlos enfrente de nosotros. Porque al fin y al cabo lo que nos hace a nosotros y lo que nosotros hacemos con los demás es construirlo. Aquello que decía el señor de Beauvoir, la mirada del otro es justamente lo que nos constituye. Y eso es lo que hace el teatro, ponernos enfrente de lo que somos. Por eso el teatro yo creo que se me ha influido en el hecho de buscar, más que en otros lugares, en la propia experiencia, donde debe estar el hálito de la poesía, de aquello de lo que yo puedo decir. Que eso es, después de haberlo pensado. Sobre todo la cosa va en que uno lee teatro, le gusta, racionalizado, se expresa de esta manera. Pero otra pregunta dedicada sobre todo para aquellos que están empezando a escribir. ¿Uno escribe para publicar? No, uno escribe como en tantas otras cosas porque tiene que escribir, porque casi no puede dejar de hacerlo. ¿O no? Claro, porque una vez que ya has visto que en vez de enfadarme con mi padre y llamarle de todo, o que mira que se dedica a otra cosa, me voy a presentar a un concurso de poemas, en ese momento uno ya sabe que hay una manera de hacer y una manera de expresarse que no puede ser de otra manera. Entonces uno no escribe pensando, y mucho menos poesía, pensando en el futuro, o pensando en que voy a publicar, o pensando en que voy a ganar dinero, madre de Dios, sino todo lo contrario. Es justamente uno de los actos más gratuitos que existen, el hecho de que voy a escribir poesía porque no puedo dejar de hacerlo. Y si lo hacéis así, publicaréis. Si buscáis publicar también, pero entonces salen las cosas un poco más chulas. ¿Más preguntas? A mí me gustaría leer un poema así. ¿Te gustaría leer un poema? Ah, pues, venga. Digamos que yo también voy a hacer una aportación particular. Voy a coger mis gafas de la cerca. Porque la tercera edad esto que dice, no tengo el libro, así que me lo das y luego te lo pongo. ¿Que lo elija yo? ¿Cuánto es? Vamos a ver uno de estos de la segunda parte que ya son... Este es de Ámsterdam, mira, la página 80. Ámsterdam, abril.
Este poema también surge de una experiencia de haber estado en Ámsterdam, además con compañeros vuestros de otro instituto, estuvimos por ahí una semana. Y bueno, pues esta es una ciudad muy peculiar, que a mí me llamó mucho la atención por varias cosas. Algunas las reflejo aquí, las casas de Ana Frank, en fin, los canales, todo este tipo de cosas. Curiosamente también ahí estuvo Spinoza, filósofo que pues, fue allí porque en otros sitios se lo querían cargar. Y Ámsterdam y Holanda siempre ha sido un lugar de refugio. Entonces, también como un cierto homenaje a esta ciudad, pues el poema de Ámsterdam habla. Palabras de agua, de sonido de piedra, de catarata. Veo entre los canales de agua el fragor genocidio de los nazis tiempo atrás. Yo no lo recuerdo, pero dicen que escuchaban a Mozart, a Ana Frank. Sin embargo, por allí pasean en bicicletas hermosas mujeres de pelo rubio, de larguísimas piernas y mirada marina, con ese aire ausente de los dioses, que se saben extraños entre los humanos. Algunos buscan en la estrechez de sus calles, sin plazas, la intimidad propia, el olor nostálgico del deseo, la flor de la huida. Un profeta de barba y de mugre gritaba por la calle al paso de los turistas: mirad a los políticos y a los mercachifles. Aquí viene Spinoza, huyendo de los muertos, de los santos. Vi su estatua llena de flores, de metal, de pájaros de metal cerca de un canal soleado, donde hombres afanosos vendían y otros charlaban quietos y alegres. Los ciclistas de trenzas largas y piernas largas y mirada metafísica, amor geométrico, marcan el pedaladeo de un balanceo ligero de nalgas y entusiasmo. Pero chicos, ¿cuántos habéis leído el libro? A ver, seguro que tenéis algún poema que os ha llegado más lento. Venga, ¿alguien se anima, alguno de los que hayan leído el libro, a salir aquí y leer un poema? ¿Sí? La delegada, ¿quién es la delegada? Venga, que toca un aplauso para la delegada. Y luego va a participar Manal. Sí. Este poema que os ha llamado tanto la atención es una visión, es una, vamos a decir, una imagen, una fotografía. Es de pronto mirar hacia un sitio y ver lo que ahí está puesto en palabras. Si hubiera sabido dibujar, pues hubiera dibujado eso. Pero en fin, como uno no sabe dibujar, sino que sabe poner en palabras, pues tuve que ponerlo de esta manera. Venga. Caballos, 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 caballos. El viajante río de espumosas orillas. ¡Oli! Manal, te reclamamos desde la mesa. Es decir que Manal ha participado algún año en el Día de la Poesía y concretamente el año pasado pues, estuvimos practicando varios recreos y hizo una lectura estupenda. Leer el periódico. Leer el periódico todos los días. Las mismas caras de gente que se importa más que nada en el mundo. Porque de papel
o foto o imagen. Ellos brotan o permanecen. Repasemos. Abro por una página y un señor con cara seria, cara de barriga, cara de cosa, dice: la actual coyuntura económica a nivel internacional hace pensar que, si los previsores son correctas, podemos estar al comienzo de una recesión coadyuvante. Pienso que se me olvidó leer, o esa enfermedad, como la llaman, algo de agnosia. Pero el señor viste bien, mira bien, debe oler bien. Paso de página, vaya, un crítico de algo. De cine, con una cabeza debajo del brazo. Parece Goya o Beethoven. Si es que se escribe así, no, Goya. Pone que le había robado, ja, 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 ja. Roba una cabeza de piedra. Por otra parte, yo diría que este periódico apenas dice nada. Tantas palabras, campo de cerdos, de tanta tierra, tan poco trigo. Pero... Página 32, Sociedad. Titular, estaba harto de que nadie me tocara nunca. Subtítulo, hombre de 52 años intenta suicidarse porque no aguantaba más la sociedad. El periodista no acertó de todo, porque nadie me toca nunca. Dijo él, estaba solo, sí, pero dijo, me tocará nunca. Hielo, ni un abrazo, ni una caricia, ni un apretón de manos, ni aliento cerca, ni los ojos cerca. Decía él propiamente, estaba harto de vivir muerto, porque la carne vive en la carne, la piel en la piel. De la fluida presencia de la mirada ajena, del lenguaje al oído, que evoca el mundo. Fantasma de sí, ese hombre, como quien vuelve a la ciudad de su juventud, de su niñez y pasea solo por sus calles. Risas, miradas de entonces, el cuerpo de entonces, el futuro de entonces. El cuerpo de entonces, el futuro de entonces, la flor de entonces, junto a la puerta de San Martín, tus ojos suaves, de San Martín, el afán de saber, la ausencia de la muerte. Este periódico, supongo que como los demás, de todo un poco, olvida lo que de veras siembra la vida de inquietud. Asiática, nueva, hago de todo, griego, francés, muy suave y complacente, 60, completo. Chalet alto nivel, selecciona señoritas solo alto standing, también alojamiento. Administrativo, tardes, selección activa. Para Madrid, jornada parcial, tardes sin experiencia, contrato, obra o servicio. Alguien dijo que las metáforas alimentaban el aire, pero no, las realidades nutren la sentina del mundo y las noticias ciertas. Agazapadas tras eso, tras las letras, donde no hay noticias repletas de la oquedad del dinero. Va, lloran, las lágrimas al peso, poca cosa. 1, 2, 3 noticias, de hombres implacables para los demás hombres, para las mujeres. Otros que dicen que Dios no quiere algo, quizá, pero que no. Ellos dicen que Dios, que no. Por fin, cine, teatro, poesía, fútbol, tele, uff, sobre todo tele, pero no conozco a nadie, qué raro. Contraportada, una mujer de tinta envuelta en nostalgia. Bueno, a Manal le ha dejado un poema difícil de leer y de interpretar también. Os aconsejo que luego ya en casa, que tenéis casi todos el libro, también os agradezco, pues lo miréis con atención. Es una lectura del periódico de una manera poética, es una manera de ver las cosas, porque en fin, como no siempre aparecen, o como no siempre quieren que aparezcan en esos textos que leemos y que son tan descarnados y que sin embargo tratan de palabras y de personas, que es al fin y al cabo lo que importa. Por eso este poema.
Yo creo que hay algunos profes aquí que también se podrían animar, ¿no? Esto digo yo. Sí. La de lengua. Está Mila con el libro abierto leyendo un poema. Venga, Mila, anímate. Vamos, un aplauso para Mila, venga. Un aplauso para Mila. Me gustaría saber cómo surge este poema. Raúl quiere. Ahora el que quiere ahora sale. Sí. El poema surge, yo no sé mucho inglés, pero en fin, sí que lo he sufrido. Y como en el aprendizaje de todos los idiomas. Y el inglés es un idioma, bueno, pues como los demás que más o menos sé, en su mayor medida, pues me ha costado algún trabajo. Y este poema surge de uno de esos momentos en que estaba estudiando inglés. Y que, mira por dónde, pues estaba también leyendo algo de poesía en inglés, me gustan mucho los poetas, como el que cito al principio, y entonces se me ocurrió ese poema que está pensando en alguien que hablaba también inglés, con quien yo quise cruzar algo más que palabras. Bueno, quise que se cruzaran los mundos, pero no llegaron más que a cruzarse algunas palabras, medio en inglés, medio en otras cosas, pero bueno, fundamentalmente en inglés. Con lo cual, entre mi mal inglés y su poco interés, aquello quedó en mi mundo ni nada. Pero en fin, esto es en la historia de mis derrotas, que tampoco es cosa de contarlo. Y ahí surge este poema. Y ahí surge este poema, de esa experiencia con esta persona y también de la experiencia con el inglés, un idioma pues, que sí, que ciertamente me gusta, ya no que hablo mal porque nunca le he puesto demasiada atención, o esfuerzo más bien. Pero podría leerlo. No sé si atreverme. Bueno, venga, lo intento. Podría salir aquí también. Venga, un aplauso para mí. Words you say to me, words and listen. Do you remember? Not that way. You say words, I was meeting words because tú decías y yo escuchaba tu mirada, la forma de tus labios, la oscura pasión de tus ojos, sobre el relámpago furioso de los lejanos recuerdos. You say words, and I escuchaba la ajena canción de lugares sin mi presencia, ecos remotos de personas ausentes, de flor ajena del lenguaje por donde fluyen cauces distintos del mundo. Other sun, other way, you say black words, on the air you mouth breathing the meeting, que se desliza en mi mente, como un olor de mujer que pasa sin detenerse y anida su presencia fugaz en el tramo confuso del deseo. But not time, words, words, breaking the air, the brain, the shame. He, she, they were giving words, I was searching words. De entre los chicos, ¿alguien más se va a animar? Sí. Sí, todos mirando a la misma persona. Estás discutiendo. Andra, ¿por qué no sales y lees este de Carmen? Sí. ¿A qué te has referido antes? Es cortito. Paso las páginas de este libro, de tiempo levemente cuarteado, como el papel marchito del tabaco, donde respirabas ajena. Tanto deseo. La boca inquieta, no encuentra palabras, solo el amargo sabor de la última espera cuando no viniste. Estuve 1 hora y media esperando frente al parque de la Alamedilla. Con los patos. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando ya. No sé si quiero ver más o leer alguna pregunta. Sencillamente, antes de que el autor cierre el acto, y de eso también como director del centro quiero decir algo, yo por mi parte comentar que es emocionante tener actos así, y sobre todo en este instituto, ¿no? Es emocionante tener a
pues a tantos chicos una presentación de un libro de poesía y lo fundamental, que se hayan emocionado y que quieran descubrir, o en algunos casos hayan descubierto, pues como dicen ellos, que eso de la poesía ciertamente mola, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, es que yo repetiría exactamente lo que ha dicho Ismael, pero hacer un poco hincapié en eso, en el hecho que hayáis venido tantos alumnos, que antes también aquí algún compañero ha dicho que es nuestro objetivo, ¿no? Estar aquí con vosotros, y que yo creo que hoy lo hemos conseguido, y que además pues profesores, alumnos, incluso otra escritora, Ismael, hayan leído poemas, pues me ha parecido, te lo digo en serio, de los actos más bonitos que hemos hecho este año, y ha sido gracias, bueno, en este caso gracias a ti, pues muchísimas gracias. A ver, estado en TikTok. Aquí en clase nos pasa bien. Antes de que toque ya se está levantando. Únicamente, ya para terminar, quiero agradecer a las personas que estáis aquí presentes, a los compañeros, a la dirección del centro, en tanto que dirección del centro, que se presta a hacer estas cosas en nuestro instituto. Quiero agradecer a las personas que están presentes y que no forman parte como tal de nuestra vida cotidiana del centro, y sobre todo, bueno, quiero agradecer a mi familia, que está también aquí presente, pero muy sobre todo a los alumnos que habéis tenido la gentileza de venir y de leer estos poemas. De veras que es ciertamente un triunfo el conseguir que vosotros estéis aquí, que leáis poemas y que apreciéis pues, la literatura, que sea de esta manera humilde. Yo quiero terminar leyendo ya un poema, y con esto vamos. Un poema que, en fin, resume de alguna manera lo que son las palabras y mi sentir sobre ellas. Es este, que se titula así, Palabras, está en la página 108 del libro. Y dice: Palabras. De nuevo con las palabras. Ahora vienen los verbos y los adverbios, por donde discurre la vida, tan ligeros, tan precisos, que dicen las cosas con esa cadencia íntima del amigo que urge el momento. Las palabras que se enredan por entre los olvidos y transforman el ayer en cuento, y el hoy en poema, y mañana en cántico o lamento. De nuevo las palabras riéndose por mi cerebro, entornando los postigos del mundo, mientras crean otro suyo por dentro. Pero es que quiero agradecerle muchísimo a Ismael la gentileza de hacer esta presentación y otra presentación que hicimos en Madrid, y sobre todo las cosas que me dice. Ya cuando presentó su novela le dije que estaba a punto de enamorarme de él, con eso de que fuera de Segovia, buen escritor y estoy, así se declaró. Yo es que ahora ya no sé qué hacer. Mi mujer y mis hijos. En fin, gracias de todo corazón por esta gentileza de haberse presentado y de haber sido tan amable conmigo en las palabras que ha pronunciado. Gracias a todos.